Buenas tardes, me encuentro con la estudiante del SENA Angie Natalia Charri. Vamos a realizarle una entrevista sobre cultura política. Bueno, Angie, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Podría decir que se clasifican en tres. La primera sería el Estado, que es la que está conformada por las tres ramas del poder público. El gobierno como tal son las personas que rigen esas tres ramas y ya como la nación serían las personas que hacen parte de, que conforman este país y ayudan a ser una nación. Listo. Eh, la otra, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política, dando claro un ejemplo, serían las votaciones. Participo como ciudadana en este hecho, pero la democracia como tal es la elección libre que yo tengo a mi voto y sería una parte democrática como igualdad, dependiendo del poder público. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política diría que es toda actividad que va relacionada directamente con el gobierno y las personas humanas que conforman esta nación hacia una actividad de desarrollo y mejora para ellos mismos. Y el político es aquella persona que hace efectiva esta actividad en el poder público. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? Los elementos dirían que personalmente serían los valores, los principios que tenemos nosotros como los conocimientos para juzgar esta política. Bueno, la última pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Como ya se ha nombrado anteriormente, podría decirlo que como los elementos, los principios y valores que tenemos. En este caso, como uno de mis derechos sería la libre expresión en el voto y como mis deberes sería el votar. O sea, escoger a una persona sería un deber, pero el derecho como tal, mi libre expresión. Bueno, Angie, eso fue todo. Muchas gracias. Tengas buena tarde. Entonces me encuentro con Víctor Carvajal, un odontólogo que le vamos a realizar la entrevista sobre cultura política. Buenas noches, Víctor, claro, bien puedan lo que le pueden ayudar. listo. Don Víctor, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, entre Estado, nación y gobierno, entiendo yo que entre el Estado es la parte geográfica donde vivimos, el gobierno es los entes políticos que nosotros elegimos para que hagan cumplir las normas y ¿qué falta ahí? Nación. Y la nación somos nosotros. Entonces, esa es como la diferencia que yo encuentro, definición de una con la otra. Eh, ¿Qué sigue ahí? Similitudes. Similitudes, pues que eso debería estar integrado en un solo paquete o en un solo engranaje para que funcione bien y sea un gobierno próspero y que siempre vaya hacia adelante, pensando en el pueblo, pensando en todo lo que tiene que ver con el Estado. Listo. Ahora, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues la democracia diría yo que si es como fue escrita en la antigua Grecia, que es donde se dice que el pueblo con base a una votación debe elegir sus gobernantes, y esa es la definición con la cual se fue hecha. Pero hoy en día ya eso se ha modificado porque ya es como una guerra de intereses a nivel personal o a nivel propio. Esa sería como las diferencias y las similitudes de que fue una hecha para la otra, pero ya se tergiversó con el tiempo. Listo. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Pues la política a nivel general la definiría como es un pensamiento o una forma de actuar de una persona o un grupo con respecto a unas reglas que van a hacer de que ese mismo grupo o comunidad funcione correctamente. Esa sería como una política de convivencia o de llevar a cabo alguna acción. Esa sería la definición de política. ¿Qué sigue? La diferencia entre la política y lo político.
Y lo político pues sería entonces hacer regir esas normas políticas que no siempre para mi concepto se llevan a cabo porque de pronto derivando de la respuesta de la pregunta anterior, eh, el bien común ahí está primando y no el bien personal sobre el bien común. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Para mi concepto pueden ser varios, los que están escritos según el diccionario y los que la idiosincrasia del pueblo define o vive. Entonces los que está escrito, para mí lo que está escrito en el diccionario, pues todos lo sabemos, lo que debería pasar en un estado. Y lo de la idiosincrasia del pueblo es que la política, si usted no está dentro de ella, lucrándose o beneficiándose de algún favor, está entonces afuera prácticamente renegando de lo que no hicieron o lo que les faltó por hacer. Esa sería como la diferencia que yo veía en la realidad de este país actual. Listo. Ya la última pregunta sería, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues los deberes y derechos deberían ser equilibrados, que tanto los deberes como los derechos sean cumplidos y no de pronto el gobierno hacer que el pueblo tenga que pagar impuestos, tenga que cumplir mil leyes pequeñas, leyes grandes, leyes que se ven como innecesarias y en cambio los deberes serían eso y los derechos que de pronto serían una alimentación, una salud, un techo, una libertad, no se cumplan por ineficiencia del gobierno en este momento. Entonces se ve que hay una desigualdad en esa balanza entre deberes y derechos de la ciudadanía. Listo, don Víctor, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta Listo, luego. hombre, muchas gracias.